Bueno, ahora sí llegamos al punto de equilibrio. Para poder entender el punto de equilibrio tenemos que entender cuál es el objetivo en este. Es decir, que lo que se está buscando es saber cómo se determina el precio en los mercados y particularmente qué importancia tienen tanto la oferta y la demanda para determinar esos precios en los mercados. La economía como disciplina, con un método científico propio, comienza a mediados del siglo XVIII. No significa que antes no se hablara de economía, sino que con un método científico propio empieza en el siglo XVIII, mediados, más particularmente con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776. Adam Smith lo que quería saber eran básicamente dos cosas en ese libro. La primera es de qué es lo que determina el valor de las cosas. Y los economistas durante 150 años hablaron de valor y precio casi como sinónimos, aunque muchas veces distinguían entre estos dos y también hacían bastante lío en esas discusiones. Pero lo importante es saber que Adam Smith quería saber qué era lo que determinaba el valor por el cual nosotros comprábamos los bienes, o por qué un escritorio valía aproximadamente lo que valían 3 sillas. Él quería saber la relación cuantitativa entre esas cosas y qué las determinaba. Además, también quería saber de dónde provenían las riquezas de las naciones, que él entendía provenían del valor de los bienes. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque durante 150 años los economistas discutieron sobre esto hasta recién llegar a este modelo. En realidad lo que pasó fue que los economistas clásicos que escribieron desde Adam Smith hasta John Stuart Mill, que es más o menos a mediados del siglo XIX, pasado el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, lo que debatían era de dónde provenía el valor y lo que estaban haciendo era observar particularmente la oferta. Se detenían más en la oferta y en la escasez de los bienes para poder determinar su valor. Con la revolución marginal a fines del siglo XIX se va a incorporar la psiquis del consumidor al análisis económico y por lo tanto va a aparecer de lleno la demanda como un factor importante para determinar el valor, porque los bienes tienen mayor o menor utilidad para los consumidores y eso también afecta en el precio que estemos dispuestos a pagar. Dicho eso, los clásicos decían que por el lado de la producción se determinaba el valor de los bienes, los marginalistas decían que era más por el lado de la demanda y Alfred Marshall, que fue un gran economista neoclásico que participó de la revolución marginal de fin del siglo XIX, va a cerrar y saldar esta discusión de una forma casi poética y que en la economía hay muy pocos ejemplos como este para dar. Por eso se los quiero dar. Lo que Alfred Marshall dijo básicamente es que preguntarse qué determina el precio de los bienes en el mercado es lo mismo que preguntarse cuál de las dos partes de una tijera corta el papel. Es decir, tanto la oferta como la demanda determinan el precio de los bienes y no estas de formas aisladas. Obviamente él también estaba haciendo una ironía con que él observaba que la intersección entre la oferta y la demanda generaban una tijera. Pero más allá de eso, lo importante es entender que Alfred Marshall terminó determinando el modelo de la oferta y la demanda diciendo, listo, es la intersección entre la oferta y la demanda lo que va a determinar el precio de los bienes en el mercado. Y esto es lo que el modelo viene a reflejar. Fíjense que yo acá dibujé la oferta y la demanda de un bien cualquiera, el que ustedes se quieren imaginar que obviamente cumpla con esos supuestos. Y por lo tanto el precio va a venir determinado por la intersección entre la oferta y la demanda. Fíjense que el punto de equilibrio es justo el punto en donde se cruzan estas dos curvas. Y acá yo puedo determinar cuál es el precio de equilibrio y de aquí yo puedo determinar cuál es la cantidad de equilibrio. Después vamos a ver que esto también se puede resolver matemáticamente con las fórmulas de oferta y de demanda. Pero eso lo vamos a ver en el ejercicio práctico que voy a grabar a continuación y que todavía no grabé. Pero lo que sí les quiero contar es que hay dos conceptos más que tenemos que entender de este gráfico que se pueden observar a simple vista. Puede pasar que en algunos mercados, por ejemplo el gobierno, por la razón que fuere, diga que el precio del bien no puede ser el de equilibrio, sino que tiene que ser más bajo. Existen muchas razones por las cuales el gobierno puede hacer eso. Y entonces dice, no, se tiene que vender a un precio menor. Por lo tanto, fíjense que a ese precio la oferta y la demanda no se cruzan. Pero lo que sucede es que la oferta es menor a la demanda justamente porque a un precio menor los oferentes están dispuestos a ofrecer menos y a un precio menor los demandantes están dispuestos a demandar más.
Por lo tanto, lo que va a suceder es que cuando el precio es menor al precio de equilibrio, vamos a tener un exceso de demanda, es decir, la demanda va a ser mayor a la oferta. Lo mismo puede pasar, pero a la inversa, que el gobierno venga y diga, el precio de equilibrio es muy bajo, tiene que ser más alto. Muchísimas razones para que pueda suceder eso. Y por lo tanto, de nuevo, lo que va a pasar acá es que no vamos a estar en el punto de equilibrio, por lo tanto, la oferta y la demanda no van a coincidir. Y en este caso en particular, a un precio menor, los oferentes van a estar dispuestos a ofrecer mucho más de lo que los demandantes a consumir, porque habíamos dicho que cuando aumenta el precio, cae la cantidad demandada. Y por lo tanto, en estas situaciones se puede dar un exceso de oferta. Si el gobierno deja de intervenir en el mercado, lo más seguro es que el precio vuelva a su punto de equilibrio, ya sea estando por debajo del punto de equilibrio o por encima, y de nuevo se vuelva a una situación de equilibrio en el mercado. En el próximo videito vamos a hacer el ejercicio matemático para poder determinar y poder calcular los puntos de equilibrio en un mercado.